sobre mi vida entera, la bendición que ampare mi alegría, Inmaculada Madre mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Reponemos: nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Respondemos: nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Lectura de la segunda carta de
Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. San Marcos sitúa hoy nuestra atención en el ámbito de la sinagoga de Nazaret. Sinagogas había varias en tiempo de nuestro Señor Jesucristo en las ciudades y eran ámbitos, y siguen siendo, donde se leía la palabra de Dios, se traducía para los que asistían a la sinagoga con una pequeña explicación de ese texto. Y entonces era un ámbito especialmente dedicado a celebrar, a comprender, a entender, a vivir la palabra de Dios. El sacrificio se ofrecía en el templo, pero en la sinagoga, en el único templo de Jerusalén, pero en las sinagogas se celebraba la palabra de Dios. Y esto es muy importante comprenderlo y al mismo tiempo muy llamativo, y es lo que también suscita esta admiración de Jesús, este asombro de Jesús, casi esta perplejidad, podríamos decir, del Señor ante la falta de fe de esos hombres que se habían congregado allí para escuchar la palabra de Dios y rechazaban a quien es la palabra de Dios. Y esto sucede cuando el Evangelio nos presenta a Jesús en las sinagogas, aparece varias veces en diversas sinagogas de la Tierra Santa en aquel tiempo. Generalmente lo que allí sucede es un rechazo a la palabra de Dios. Por eso es tan llamativo y tan significativo también, tristemente significativo. Aquellos que se congregaban para escuchar la palabra de Dios rechazaban a quien es la palabra misma. Jesús se asombra de la falta de fe de aquellos hombres. Pero aquí tiene una connotación muy particular el rechazo. A Jesucristo lo rechazan de muchas maneras distintas en su tiempo y en nuestro tiempo también. Y por eso aquellas maneras de rechazar a Jesús iluminan lo que sucede también en nuestro tiempo. Si uno pudiera hacer un catálogo de agresiones contra Cristo, van desde la indiferencia hasta su misma muerte. Dentro de ese
abanico de posibilidades lamentables de reacciones negativas contra Cristo hay de todo, desde difamaciones, desde maltrato, desde agresiones verbales, agresiones físicas, intentos de darle muerte. Recordemos también al salir de una sinagoga, lo sacan a Jesucristo de la sinagoga. Creo que era la sinagoga no sé si era la misma esta de Nazaret o la de Cafarnaúm, no recuerdo bien, pero después de unas afirmaciones que Jesús hace explicando las profecías en la sinagoga, los que estaban allí no solo se niegan a escucharlo, sino que lo expulsan de la sinagoga y pretenden darle muerte. Y nos dice el Evangelio, Jesús siguió su camino. Esto es lo sorprendente. Pero aquí, en la sinagoga de Nazaret, la agresión contra Cristo asume una forma muy especial. ¿Por qué? Porque Nazaret era el pueblo donde Jesucristo había vivido la mayor parte de su vida. Esos 30 años de vida oculta los había vivido allí en Nazaret, nuestro Señor. Y entonces todos lo conocían. Imagínense lo que puede significar más un pueblo, una localidad no tan grande, Jesucristo viviendo allí durante muchos años, conocido por todos. Esto se pone en evidencia aquí en lo que dicen los hombres que estaban en la sinagoga. ¿No es acaso el carpintero, el artesano, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? ¿Acaso no conocemos a sus hermanas que viven entre nosotros? Hay como un gran énfasis en San Marcos en mostrarnos la cantidad de afirmaciones que hay sobre aquellos hombres que dicen conocer a Cristo. Sabemos que allí, aunque creo que es innecesario ya explicarlo, pero esa expresión hermano es una expresión amplia. María Santísima no tiene más que un solo hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Es como si estuvieran diciendo ese sentido del texto: conocemos a todos sus parientes, conocemos quién es Él, es el carpintero, el artesano de este lugar. De hecho, hay una referencia ahí sutil también a San José, Jesucristo que hace el mismo oficio que San José. Conocemos a su madre, María Santísima. ¿Qué quiere decir todas estas preguntas tan acentuadas? Quieren decir, este es uno más como cualquiera de nosotros. Y por eso estas preguntas están precedidas de este gran drama. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Qué son esos milagros? Son todas preguntas que no intentan conocer la verdad, ni mucho menos valorarla, sino todo lo contrario. Este es uno más, es uno como cualquier otro. Como si dijeran, ¿quién se cree que es para venir a hablarnos de esta manera si lo conocemos? Es un vecino más. ¿Y esta expresión qué es lo que esconde, en definitiva? Esconde una tentación muy antigua y muy presente, que se la puede llamar naturalismo, puede llamársela de otros modos. ¿Pero en qué consiste? En un desprecio por el orden sobrenatural, un desprecio por lo sobrenatural. Una mirada naturalista sobre Jesucristo es ver en Él un líder más, en el mejor de los casos, como cualquier otro de la historia. No trascender hacia lo divino por la fe. Naturalismo que intenta exagerar o sobredimensionar las cosas de este mundo para negar las cosas sobrenaturales. Tal vez está reflejado en la primera tentación de Cristo en el desierto, cuando el demonio le dice que convierta las piedras en panes. ¿Qué le está diciendo? Que viva solo para este mundo. Tal vez el problema de aquellos hombres era ese. Vivían solo para este mundo y su religiosidad era aparente. Iban a la sinagoga, leían la Biblia, pero sin embargo no creían. Tenían el corazón endurecido, un corazón que no veía bien, un corazón ciego. Y entonces cuando se presenta Jesucristo no quieren creerle.
no le creen, es un modo de rechazarlo. Lo más notable de todo es que al exaltar las cosas naturales o las cosas de este mundo, negando a Dios, negando lo sobrenatural, o al menos no apreciándolo, aquí también hay grados, la naturaleza misma se desprecia. Cuando se desprecia a Dios, se desprecia indirectamente todo lo que Dios ha hecho. Y eso lo vemos claramente en nuestro mundo si sabemos mirar. El desprecio de Dios lleva a despreciar también lo que Dios ha creado. Y no es casual que, aunque ya lo repetimos muchas veces y lo escuchamos siempre, no es casual que las leyes antinaturales o las costumbres antinaturales que son hoy en día promocionadas como derechos o promocionadas como buenas, sean atentados contra la naturaleza misma, no solo contra Dios. El que va contra Dios, tarde o temprano, va también contra lo que Dios ha creado. El que quiere sobredimensionar o darle una importancia desmedida a las cosas de este mundo, termina destruyéndolas. En el caso de nuestro Señor Jesucristo eso también se ve claro. ¿Quiénes son los que lo condenan a muerte? Es decir, los que cometen un homicidio, dando muerte a un inocente. ¿Quiénes son? Fundamentalmente el Sanedrín, que era el tribunal religioso. Después los romanos también obviamente tienen su culpabilidad, lo vemos en Pilatos. Es culpable, pero Jesús mismo le dice a Pilato: el que me ha entregado a ti tiene una culpa más grave. Y tiene una culpa más grave porque sabe más, porque tenía más medios, porque conocía las profecías, porque conocía la Escritura. Y sin embargo, por negarse a recibir la palabra de Dios, terminan cometiéndose esas atrocidades completamente inhumanas que se perpetraron contra Cristo y continúan también en la Iglesia y continuarán hasta el fin de los tiempos bajo la persecución de un mundo que por rechazar a Dios, en definitiva rechaza todo, porque todo lo bueno es obra de Dios. Jesús dice esto: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. San Juan en la primera página del Evangelio dice que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Vino a lo suyo, vino a su propiedad, vino a lo que le pertenece, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero es la humanidad entera, es el mundo entero. Jesucristo vino al mundo, vino a lo suyo, como el dueño de un lugar, de una propiedad que viene a su propiedad, no viene a invadir nada, viene a lo que le pertenece. Y los suyos, que son también y somos también su propiedad, son los que lo rechazaron. Jesús lo dice de muchas maneras a lo largo del Evangelio. Tal vez el mayor enfrentamiento de Jesucristo, o seguramente el mayor enfrentamiento de Jesucristo, no es con los publicanos, ni con los pecadores, ni con los romanos, ni con los extranjeros, sino con los fariseos, con los que conocían la palabra de Dios. Pero al rechazar a Dios, esa palabra se vuelve una letra muerta, y la letra muerta da muerte al corazón. Y entonces dice, no pudo hacer allí ningún milagro, no porque Jesucristo no pueda hacer milagros. Hizo algunos, nos dice San Marcos, pero muy pocos. Dejó como de alguna manera huella de su paso por allí, de una tierra incrédula, una tierra que se resiste a ver en Jesucristo más allá de su humanidad, o a través de su humanidad descubrir por la fe su divinidad. Jesucristo no hace allí milagros, no porque no pueda, sino porque el milagro está ordenado a alimentar la fe, a suscitar la fe, a ayudar a que la buena disposición del corazón de los hombres progrese, perdure, se desarrolle. Y allí esa disposición estaba casi completamente ausente. Cuando Jesús resucita a Lázaro, en otro momento de
ya en las proximidades del momento de la pasión. El último gran milagro que va a hacer Jesucristo antes de la pasión es la resurrección de Lázaro. Allí vemos que con ocasión de ese milagro de Jesucristo, muchos creyeron en Él, nos dice el Evangelio, muchos creyeron en Él al ver los milagros que hacía, y sobre todo con ese gran milagro. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Cómo reaccionaron frente a ese milagro? Decidieron definitivamente darle muerte y, de ser posible, también darle muerte a Lázaro, porque a causa de Lázaro muchos creían en Cristo. Ese es el corazón endurecido. Y que no se endurece de un día para otro. El corazón se va endureciendo casi imperceptiblemente. Por eso es tan importante recibir este alimento de la palabra de Dios, el alimento, por supuesto, eucarístico, las obras buenas, la entrega de nuestra vida entera en manos de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle que nos ayude, que nos conceda esa gracia de perseverar en nuestro camino espiritual que nos conduce a la patria del cielo, y que también nosotros lo escuchemos y lo sepamos presente en lo más hondo de nuestro corazón. Pidamos humildemente esta gracia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don. Recíbelos de nuestras manos, este dulce y Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso
en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.